Capítulo 5. Tu predecesora no ha sido sincera contigo. Las palabras de Milori la perseguían mientras regresaba al palacio. ¿Qué creía exactamente que ella debía saber? Y lo que es más preocupante, ¿qué creía que Elvina le había ocultado? Seguramente era una traición siquiera pensar algo así, pero Elvina había estado sobrenaturalmente tranquila cuando esa exploradora irrumpió en la reunión del consejo, asumiendo su papel con la misma facilidad con la que se ponía un vestido nuevo. Si ya sabía sobre el monstruo, entonces... No. Clarion no podía permitirse seguir ese camino. Llevar la información de Elvina era tentador, sí, pero involucrarse en algún tipo de... ¿conspiración? Eso estaba más allá de sus posibilidades, y con su coronación acercándose no podía permitirse el lujo de distraerse con el guardián de los bosques invernales y sus crípticas palabras. Por lo que sabía, él le estaba mintiendo, y sin embargo a Clarion le resultó tan difícil dudar de la genuina preocupación y culpa que había visto en su rostro. Dejó a un lado el recuerdo de su expresión angustiada, sincero o no podría volver a verlo. A lo lejos, el árbol de polvo de hadas brillaba en la noche como el resplandor de una linterna, pero Clarion no podía decidirse a regresar a casa todavía. Milori le había advertido que esa criatura, fuera lo que fuese, cazaba en la oscuridad, pero debajo de ella, el valle de primavera dormitaba pacíficamente, sin caos, sin terror y ciertamente sin monstruos. Seguramente no haría daño comprobar cómo estaba Petra. Después de todo, estaba de camino a casa. Giró a la izquierda, guiada por el viento en su curso constante. El rincón del artesano se encontraba enclavado en la base de un enorme sicómoro, rodeado por todos lados por una pendiente de tierra silvestre, con hierba alta y campanillas azules. La mayoría de los artesanos construían sus casas sobre las raíces del árbol, cada casa coronada con un techo de hojas de arce. Delicadas escaleras de hongos dentados del norte brotaban de la corteza y pavimentaban el camino hacia sus puertas de entrada. La creatividad de los artesanos siempre asombraba a Clarion. Sin ellos, poco se haría en Pixie Hollow. Aparte de reparar y construir infraestructura, inventaron todo tipo de cosas para hacer más fácil la vida diaria. Sus trabajos manuales y los primeros preparativos del otoño yacían dispersos en el centro del claro. Copas de bellota llenas de tinte para los artistas de las hojas, cuidadosamente dispuestas en un gradiente de escarlata al dorado. Blancos de trabajo hechos con tapas de setas, con herramientas esparcidas, carros a medio ensamblar, hechos con cáscaras de aguacate ahuecadas. A poca distancia, Clarion divisó sus ruedas de cáscara de castaño, esperando a ser instaladas. El desorden daba la impresión de un lugar abandonado a toda prisa, pero velas y lámparas, alimentadas por la luz del sol, ardían suavemente en los alféizares de las ventanas, y ella podía ver las vagas formas de siluetas moviéndose en el interior. Clarion se dirigió hacia la casa de Petra, escondida en un rincón apartado del pueblo. A diferencia de la mayoría de las otras casas, la suya era una intrincada obra de piedras de río apiladas, unidas con barro y polvo de hadas, y techada con una gruesa capa de musgo. Según admitió ella misma, Petra prefería un aspecto menos orgánico, pero un hongo solitario brotó del techo como para fastidiarla. Clarion se apeó en el porche. La puerta se alzaba sobre ella, una delicada astilla de un árbol talado que Petra había lijado y pulido hasta dejarlo brillante. Llamó a la puerta. Inmediatamente se escuchó un grito desde adentro. Clarion suspiró. «Soy yo. ¿Clarion?» Las cortinas se abrieron y el pálido rostro de Petra apareció en la ventana. La puerta se abrió lentamente y apareció ella, agarrando un martillo en una mano y la tapa de una bellota, un escudo improvisado, supuso Clarion, en la otra. «¡Me asustaste!». Clarion no pudo evitar sonreír.
¿Tampoco acostumbrada estás a recibir visitas? ¿O creías que un monstruo tocaría a la puerta tan educadamente? Tan pronto como la palabra monstruo salió de sus labios, Petra se quedó sin aliento. ¿Qué estás haciendo aquí? Es demasiado peligroso estar afuera. Antes de que Clarion pudiera responder, Petra la agarró del brazo y la arrastró hacia el interior entre una ráfaga de pelo rojo alborotado y polvo de hadas esparcido. La casa estaba completamente oscura, desconcertantemente. Parpadeó con fuerza, tratando de que sus ojos se acostumbraran. Quizás un poco de luz, de ninguna manera. Tus alas son tan brillantes como parecen, se quejó Petra. Si no lo has hecho ya, los atraerás hasta aquí. Clarion se burló. Eso es ridículo. Petra le dirigió una mirada significativa. ¿Has olvidado el incidente del murciélago? Yo no. Eso sí que fue bajo. Una vez, muchos años atrás, las dos se habían escapado al otoño, al amparo del anochecer, para sentarse bajo las estrellas, con jarras de sidra de manzana caliente. Le había llevado días convencer a Petra de que valdría la pena. Lo que no había tenido en cuenta era que su brillo interrumpía los patrones de vuelo de los murciélagos en el camino. Incluso ahora podía ver el destello de las alas oscuras y oír su propia risa por encima del grito horrorizado de Petra. El explorador dijo que parecía un zorro, dijo Clarion. Esta vez estás a salvo. Petra no se dignó responderle, sino que corrió las cortinas con intención. Las alas de Clarion iluminaban la oscuridad de la habitación. Su resplandor trazaba el contorno de todas las cosas de Petra, y el polvo de hadas que se desprendía de ellas se esparcía por el suelo, brillando como estrellas. Por lo poco que podía distinguir en la penumbra, parecía que el banco de trabajo de Petra se había volcado en el suelo. Claramente estaba en medio de un proyecto. Todos los demás aspectos de su vida, desde socializar hasta ordenar, desaparecieron cuando se sumergió por completo en ella. A Clarion le sorprendió y decepcionó darse cuenta de que no sabía que había captado la atención de Petra esta vez. Ambas habían estado realmente ocupadas últimamente. Aparentemente satisfecha con sus medidas de seguridad, Petra se deslizó hasta el suelo y miró a Clarion con los ojos vidriosos. ¿Qué haces aquí tan tarde? Quería ver cómo estabas. Petra suspiró con inquietud mientras comenzaba a recogerse el cabello en un moño desordenado en lo alto de la cabeza. Oh, bueno, es más de lo mismo. El trabajo ha sido para ver si estás a salvo, interrumpió Clarion. Estaba preocupada por ti, encerrada aquí sola. Ah, sí, lo más segura que pueda estar. No me importa tener una excusa para quedarme aquí. Estudió a Clarion casi con sospecha. ¿Es por eso por lo que viniste? Parece que tienes un secreto. ¿Un secreto? Clarion se rió nerviosamente. ¿Lo era? Ir a la frontera no estaba prohibido exactamente, pero si alguien descubría que se había reunido con el guardián de los bosques de invierno, bueno, en realidad no sabía qué pasaría. Era mejor no mencionarlo, en parte porque nunca volvería a verlo, y sobre todo porque la mera mención de un hada de invierno en cualquier lugar cercano a las estaciones cálidas destrozaría la frágil constitución de Petra. Ya parecía estar a un pelo de una mala noticia de sufrir un ataque de nervios. Además, Petra era terrible guardando secretos. No, por supuesto que no. ¿Qué te dio esa idea? Oh, no, Petra apoyó la frente en las rodillas. Cuando volvió a hablar, su voz sonó casi apagada. Es realmente malo, ¿no? A Clarion se le cayó el alma a los pies. ¿De verdad era tan obvia que Petra ya la había descubierto? De alguna manera, Petra se desplomó aún más en el suelo. Levantó la barbilla y miró a Clarion con una mirada de pura desesperación. Elvina realmente me va a desterrar. Clarion parpadeó con fuerza, entre aliviada y confundida. ¿No?
¿Peor? ¿Has venido a darme la noticia de que no vamos a sobrevivir a la noche? No es... Petra, interrumpió Clarion, agarrándola por los hombros. Estás hablando de catástrofes otra vez. Cierto, tienes razón. Petra se desanimó y luego se obligó a volver a enderezarse. Entonces, ¿qué pasa? La reina de Pixie Hollow aparece en mi puerta. Reina en formación, intervino Clarion. ¿Sin aviso previo y sin ningún asunto pendiente? Qué dulce sería hablar de lo que había pasado con ella. Clarion suspiró y se sentó en el borde de la mesa de Petra, en el poco espacio que quedaba para ella de todos modos. Algo tintineó detrás de ella, y ella lo apartó. Petra no lo hizo, no le gritó que tuviera cuidado, por lo que supuso que no era nada importante. Mientras Clarion observaba el rostro demacrado y surcado de hollín de su amiga, un dolor floreció en lo más profundo de su pecho. En momentos como ese, podía apreciar la verdadera sabiduría de la filosofía delfina. Una reina tenía que llevar sola el peso de sus decisiones. Mantener a todos a distancia hacía que fuera mucho más fácil resistir la tentación de agobiar a los demás. Y entonces dijo: prometo que no tengo segundas intenciones, secretos ni malas noticias. Petra no parecía convencida. Distraídamente, tomó una de las herramientas y la giró entre sus dedos, mirándola fijamente. No tienes que ser misteriosa, Clarion. No conmigo. ¿No? Señaló los restos de la cabaña de Petra y se obligó a sonreír. Lo sé, te he echado de menos. ¿Por qué no me cuentas qué es todo esto? ¿Aún no te lo he dicho? Los ojos de Petra se iluminaron y toda la ansiedad, toda la incertidumbre se desvanecieron. Rebuscó entre sus cosas hasta que recuperó 2 láminas planas de metal. Esto podría ser innovador. He estado desarrollando una nueva técnica de soldadura usando arena y... Clarion se dejó llevar por el entusiasmo de Petra, aunque apenas entendía una palabra de lo que decía. Verla en su elemento la calentó como la luz del sol, y en algún lugar, en lo más profundo, despertó una chispa de tristeza. ¿Cómo será?, se preguntó, estar tan cerca de tu camino. ¿Cómo será compartirlo? Cuando regresó al palacio, las puertas del balcón se cerraron con demasiado ruido detrás de ella. Clarion contuvo la respiración, preparándose, pero después de unos momentos no había sucedido nada. No sonó ninguna alarma, ningún explorador derribó su puerta. Un pequeño alivio, pensó. De algún modo había logrado salir airosa de su misión de reconocimiento. Se sentía casi mareada por la prisa que le suponía. Se puso un camisón y se sentó en el tocador para deshacer su trenza. Mientras trabajaba, quitándose los pétalos de las flores y las horquillas del pelo, una parte fantasiosa de ella creyó que todavía podía oler la nieve y la resina de pino. En el invierno, de alguna manera, la había seguido hasta allí. Acababa de tomar su peine cuando sonaron 3 golpes fuertes en la puerta. Clarion hizo una mueca. No había forma de confundir ese anuncio autoritario, por más que no tuviera palabras. Elvina. Con toda la serenidad que pudo, Clarion dijo: entre. Cuando se dio la vuelta, vio a Elvina enmarcada en su puerta. A pesar de lo tarde que era, no se había quitado su atuendo. Su expresión era ilegible a primera vista, pero a Clarion le pareció detectar un destello de alivio en sus ojos. «Estás aquí». «¿Dónde más podría estar?» Clarion le sonrió radiante, esperando que eso la distrajera de la voz entrecortada, y se giró hacia el espejo. Tomó su peine y se puso a alisar las ondas de su cabello. En el reflejo, Clarion vio que la expresión de Elvina se ensombrecía. «No te encontré cuando te visité antes». Clarion no tenía respuesta para eso. Si tan solo hubiera ideado alguna mentira ingeniosa, alguna excusa, pero parecía imprudente idear algo ahora. «Lo siento».
Su voz sonó terriblemente pequeña y patética, incluso para sus propios oídos. Elvina exhaló un largo suspiro. Pensé que habías crecido por ese impulso tuyo. Al menos, pensé que tuviste el buen sentido de mantenerte alejada de un peligro tan evidente. Debería reasignar a tu guardia para que supervise la situación. No fue su culpa, protestó Clarion. El pánico la atravesó. ¿Cómo pudo haber sido tan descuidada? No había considerado cómo podría afectar a Artemis, cuyo trabajo consistía en asegurarse de que Clarion se mantuviera alejada del peligro. Fue mía. La expresión cálida de Elvina desapareció. Desobedeciste mis órdenes directas. Y me disculpo por eso. Clarion se puso de pie, con su cabello suelto y su camisón holgado. Se sentía totalmente incapaz de desafiar a Elvina, pero tal vez, ahora que tenía toda su atención, podría llegar a ella. Sin embargo, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras nuestros súbditos se ponen en peligro. La reina de Pixie Hollow debe... ¡Temí lo peor! La crudeza de la voz de Elvina silenció todos los pensamientos coherentes de Clarion. Resonó en el silencio. La respiración de Elvina se volvió irregular y fue solo entonces que Clarion comprendió. Elvina no solo estaba furiosa con ella tenía miedo. Los exploradores no pudieron rastrear a la criatura, continuó. No dejó rastro, fue como si simplemente hubiera desaparecido. Cuando regresé al palacio y encontré a Artemis en estado de pánico y a ti desaparecida, ¿qué se suponía que debía hacer? Si te había capturado, entonces no habría coronación y Elvina tendría que gobernar durante otros 1000 años, o hasta que cayera otra estrella, una que trajera una heredera mucho más adecuada. Clarion no sabía qué era peor, su autocompasión o lo desdichada que parecía Elvina con sus manos temblorosas. ¿Dónde estabas? Preguntó Elvina en voz baja. Tu predecesora no ha sido sincera contigo. Resonó en su mente. Clarion alejó el recuerdo de las palabras de Milori tan rápido como surgieron. Fui a ver cómo estaba Petra. Ya sabes cómo se pone. No era mentira, no del todo. Lo sé, cedió Elvina. La respuesta pareció apaciguarla, y momento a momento se recompuso. Eres amable con esa artesana, pero no me desobedezcas otra vez. Pixie Hollow no puede permitirse el lujo de que su heredera vaya donde le plazca y se ponga en peligro innecesario. Eres demasiado valiosa. Por supuesto, las órdenes no eran para que ella las cuestionara ni las entendiera. Clarion se abrazó a sí misma. Elvina inclinó la barbilla en señal de reconocimiento. Si quería la respuesta a su pregunta, tenía que andar con cuidado. Esa exploradora dijo que el monstruo venía de los bosques de invierno. ¿Estarán bien las hadas de invierno? Elvina frunció el ceño, claramente sorprendida por esta nueva línea de preguntas. El bosque de invierno es un lugar peligroso y árido, plagado de monstruos. Ya están acostumbrados. Lleno de monstruos. Clarion no podía quitarse de la cabeza la mirada de desconcierto de Milori cuando dijo, no lo sabes. Luchando por mantener un tono neutral, preguntó, ¿sabías eso antes de hoy? Solo de forma vaga, respondió Elvina con cautela. Hay una razón por la que no hemos intentado ponernos en contacto con el invierno. Pero es el trabajo de la reina de Pixie Hollow mantener a salvo a sus súbditos. Clarion se atrevió a mirar a su mentor a los ojos. Se sintió nerviosa y fría por la emoción de responderle. No creía que le gustara. ¿No es así? Sus súbditos, sí, dijo Elvina, mirándola fijamente. Las hadas de invierno se las han arreglado solas durante siglos y han coexistido junto a esas criaturas desde que yo estoy viva. Y estoy segura de que desde hace mucho, mucho más tiempo. Además, responden al guardián de los bosques de invierno. El guardián tiene su propia manera de hacer las cosas y te aseguro que no apreciarían nuestra interferencia. Clarion no estaba satisfecha con esa respuesta. ¿Cómo podía estarlo cuando el propio guardián de los bosques invernales
le había pedido ayuda, Elvina exigió que aceptara sus decisiones y explicaciones sin cuestionarlas. Ayer tal vez lo hubiera hecho, pero ahora Clarion no podía negar que tal vez Milori tuviera razón. Elvina le estaba ocultando algo. Cuando Clarion no respondió, Elvina pareció aliviada. Su postura rígida se relajó y su tono se suavizó. Dejemos esto atrás. Permaneceremos alertas, pero por ahora parece que el peligro ha pasado. Mañana las cosas seguirán como siempre y seguirás al ministro de otoño. Te vendrá bien ver cómo se las arregla para prepararse para un cambio de estación. Sí, Su Majestad. Con un gesto rígido, Elvina salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Clarion se desplomó en la cama. En la oscuridad, el techo se llenó de la luz dorada que emanaba de sus alas. Desde su posición privilegiada, podía ver la inmensidad del cielo nocturno a través de su ventana. Y allí, extendiéndose hacia las estrellas dispersas, estaba el pico de la montaña cubierto de escarcha, congelado y desolado. Esta vez parecía menos como si las montañas las estuvieran observando, y más como si fuera un hada de invierno. Si cerraba los ojos, prácticamente podía verlo. Milori, su cabello como una llama blanca al viento, sus ojos fijos en el árbol de polvo de hadas. Te estaré esperando aquí, al atardecer, todas las noches durante una semana.